Tremenda noticia que sale esta noche en la que da cuenta de que la Fiscalía General de la República imputará a Francisco Garduño, el mero mero, del Instituto Nacional de Migración por la muerte de migrantes. Pero aquí vale la pena el motivo, lo que está exponiendo incluso la propia Fiscalía General de la República. Yo no dudo que esto venga por la presión por parte del gobierno de El Salvador, que lo aventó tal cual y derechito. Se trató de un crimen de Estado. Fíjense, a unos días de que se diera esa declaración tan fuerte por parte del gobierno de El Salvador, es cuando entonces vemos este actuar de la Fiscalía General de la República sobre este tema tan lamentable de lo que ocurrió con los migrantes allá en Ciudad Juárez. Pero esto ayuda, esto que les voy a leer, que es lo que dio a conocer la Fiscalía General de la República de la Cuarta Transformación. Esto no tiene que ver aquí conservadores, ni Loret de Mola, ni los Krause, no tiene nada que ver. Es la Fiscalía General de la República y que da cuenta de que simple y sencillamente la corrupción que presume López Obrador que ya no hay en su gobierno, que ya no hay en México, hasta saca el pañuelito blanco, que en realidad, eso lo dice para engañar al pueblo porque sigue habiendo esa corrupción, es la verdadera culpable de una tragedia como esta. En pocas palabras, si de veras López Obrador fuera el hombre honesto que presume ser todos los días en sus conferencias mañaneras, el presidente honesto que presume ser, no hubiera ocurrido esta tragedia. Vámonos directo a lo que tiene que ver con esta información que dio a conocer la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República informó que ejerció acción penal contra el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y el titular de verificación migratoria, Antonio Molina Díaz, por el delito de ejercicio indebido del servicio público debido a las omisiones en que incurrieron como directivos de ese órgano desconcentrado para cuidar a los migrantes. Mediante un comunicado, la Fiscalía General de la República explicó que ambos servidores públicos serán imputados por incurrir en presuntas conductas delictivas que propiciaron la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que enfrentarán cargos por la violación al artículo 214, fracción sexta del Código Penal Federal. Fíjense bien, ahí va el comunicado. Los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, la noche del 27 de marzo, fueron investigados de inmediato por la Fiscalía General de la República, obteniendo órdenes de aprehensión y vinculación a proceso en contra de 5 personas, 3 de las cuales son servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, una que es personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba y una persona que inició el fuego. Todas ellas ya están en prisión. Bueno, exceptuando el Garduño, ¿no? Hasta donde sé, hasta se presentó hoy a la entrega de cuerpos de los migrantes fallecidos, pero bueno. Es importante señalar que el Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional. Y en razón de ello, la Fiscalía General de la República ha investigado 2 líneas paralelas de información. La primera dentro de dicho órgano desconcentrado y la segunda en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada. Pues será muy desconcentrado el organismo, pero está a cargo la Secretaría de Gobernación. Y el encargado de la política migratoria del país es una tarea que se le encomendó a Marcelo Ebrard. Hay que decirlo como es. Porque con esto prácticamente es un asunto desconcentrado. O sea, no vayan a pensar que tiene que ver con el gobierno federal. O sea, como que desde ahí ya va el apoyo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? El apoyo de la fiscalía para que no salga raspado, ¿sí? El gobierno de López Obrador, ¿no? Bueno, pero fíjense bien, en la investigación de antecedentes, se encontró que el 31 de marzo de 2020 se dio en otro centro migratorio del Instituto Nacional de Migración en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados, lo cual generó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que indica un patrón de conducta en el que se han omitido por parte de los responsables las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos. Fíjense, ya se había dado a conocer esa recomendación desde 2020. Ya había ocurrido un caso similar en 2020, ¿sí?
similar, pero con menos muertos, con menos tragedia, y simplemente les valió. Simplemente les valió. Y estamos hablando de 2020. ¿Sí? No estamos hablando del gobierno de Calderón y de Fox, porque van a empezar a decir que es que son las mañas heredadas de no sé cuál. No. Ya, o sea, ya chole con eso. Vámonos a lo serio. ¿Sí? Fíjense bien. Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar con toda claridad, vuelven a señalar con toda claridad las faltas y omisiones que en el Instituto Nacional de Migración se siguen cometiendo e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido causante de estos lamentables hechos ya señalados. Por todo ello, se ha procedido penalmente en contra de los directivos del Instituto Nacional de Migración, Francisco N. y Antonio N., quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes. Esto de acuerdo al artículo 214, fracción sexta del Código Penal Federal. Asimismo, se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador N., Juan N., Cecilia N. y Eduardo N., que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos. Por lo que toca, ojo, esto es muy importante, por lo que toca a la empresa de seguridad privada y al propio Instituto Nacional de Migración, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa. De nuevo, contratos por adjudicación directa en el gobierno de López Obrador, siendo que él mismo dijo que las adjudicaciones directas son corrupción, pero cuando lo hacen mis cuates, entonces no hay corrupción. Y fíjense nada más cómo estuvo esta contratación de tremenda. Y vuelvo a repetir, esto es lo que está comunicando la Fiscalía General de la República, para que no vayan a decir que es lo que está diciendo Loret de Mola o Revista Proceso o Reforma, que son los que no nos quieren, así dice López Obrador, y por eso magnifican todo. No, es un comunicado de la Fiscalía. Fíjense bien lo que dice, Fíjense bien lo que dice. Por lo que toca a la empresa de seguridad privada y al propio Instituto Nacional de Migración, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble. Fíjense, del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios. Negocio de cuates, así de sencillo. También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias. Y más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el Instituto Mexicano del Seguro Social a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados. O sea, toda una tranza bien armadita, ¿sí? Ocurre la tragedia y entonces hay que buscar la manera de poner las cosas lo mejor que se pueda, ¿sí? Después de haber hecho la tranza. Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia, por lo que la investigación continuará sobre estos aspectos hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos. La Fiscalía General de la República continuará informando lo que legalmente proceda. Pues ahí tienen, amigos, ahí tienen el punto más importante, y vuelvo a reiterar. Si de veras López Obrador fuera el hombre moralmente honesto, como él dice que tiene altura moral, si no fuera por esa moral que tiene, ya nos hubiesen destruido nuestros adversarios, así dice López Obrador. ¿Cuál moral? ¿Cuál moral? Gracias a esa corrupción, a la adjudicación directa de contratos que el propio López Obrador señalaba de corrupción, pero que como ahora hacen los cuates, pues entonces ya no hay problema, todos son honestos. Si eso se hubiera acabado realmente, si la corrupción se hubiera acabado realmente, no habría ocurrido esa tragedia. Yo voy más allá de los nombres y a ver en qué para esto. Porque esto no quiere decir el que procesen, el que vinculen a proceso penal a Francisco Garduño. Eso no quiere decir que no a la mera hora de los balazos lo vayan a terminar dejando impune y que esto no sea otra faramaya más de la 4T. Porque aquí está demostrado. Eso es lo que me pareció más importante de destacar.
Es la misma corrupción que supuestamente ya no hay en la Cuarta Transformación, la responsable de tragedias como la que ocurrió con los migrantes. Gracias, amigos, por haberme acompañado en este comentario. No dejen de visitar, no dejen de compartir, suscríbanse a mi canal YouTube y denle click a la campanita para que reciban cada comentario de su programa Opinión en Serio. El único programa en YouTube que nadie da línea. Gracias a todos por su atención, por su preferencia. Pásenla chévere, amigos, y nos vemos.